Buen día a todos. Este video tiene el objetivo de presentar el cuarto comité de implementación que tendría lugar el 10 de septiembre. Como orden del día del comité de implementación del proyecto Saber del Monte, tenemos primero los principales avances técnicos a la fecha, segundo, las proposiciones para el comité, tercero, la programación de septiembre-octubre y cuarto, el tema de otros. Entonces, pues vamos a dar paso a los principales avances técnicos a la fecha. Primero, pues vamos a hablar de todo el tema de las capacitaciones veredales, empezando por la capacitación en el mes de abril. Cabe aquí aclarar que el proyecto, si bien arranca desde enero, pues tenemos luz verde por parte de la Unidad Técnica de Coordinación de Fondo Colombia Sostenible a finales de febrero para ejecutar presupuestos. Durante el mes de marzo estuvimos en la contratación de profesionales, algunos profesionales se contrataron muchísimo después, y en abril, pues empezamos precisamente con la socialización del proyecto con las comunidades, con los 9 núcleos veredales, que también se pueden entender como las 9 organizaciones, y con ese primer trabajo de levantamiento de información geográfica socioproductiva en campo. En estos talleres, pues se desarrollaron, como ustedes ven en la tabla, en estas fechas durante el mes de abril. Tuvimos una asistencia del 91% con 171 participantes de 188 personas que están vinculadas al proyecto. Para mayo tuvimos el primer taller denominado Bosque, Abejas y Humanos, un cuidado integrado. Este taller ya fue dictado por nuestros dos expertos y es un taller que se compone desde los dos componentes del proyecto, o se comparte desde los dos componentes del proyecto, el componente de rehabilitación ecológica, que es el primer componente, y el componente productivo, con el tema de la apicultura. Este taller pues fue muy importante porque a partir de toda esa información geográfica que se levantó durante el mes de abril, logramos hacer unos mapas y con estos mapas hacer unos talleres participativos donde logramos en el primer componente, en el tema de la rehabilitación, con las personas, con cada una de las comunidades, ubicar y acordar dónde iban a ser esos lugares de siembra, rehabilitación y aislamiento para la recuperación de los ecosistemas. Adicional, teniendo en cuenta pues que se les explicó pues técnicas de siembra y pues toda la información para que la comunidad pudiera tener pues una lectura crítica de su entorno, de su vereda y de dónde era mejor o dónde era más idóneo sembrar, teniendo en cuenta esta parte técnica, pero también estas voluntades sociales y comunitarias. Y de otro lado, pues con nuestro experto apícola, fue posible también a través de estos mapas revisar desde una mirada de paisaje eh, qué cultivos habían en cada una de las veredas, dónde se ubicaba el bosque, dónde se ubicaban los cuerpos de agua, los arroyos, dónde también se ubicaban otros apiarios. Y pues con toda esa información y con todo el conocimiento técnico de nuestro experto que también fue transferido, lograr con la comunidad llegar a unos acuerdos, primero de grupos de trabajo apícolas y segundo de la ubicación de esos apiarios a futuro. Para este mes de mayo tuvimos una asistencia del 88% con 166 personas que participaron en los 9 encuentros que hubo en cada una de las veredas. Ya para el mes de junio, pues tenemos el segundo taller apícola, ya aquí empezamos con la formación apícola de las personas en comunidad. Este pues tuvo el tema de la estructura interna y externa de las abejas, dictado por nuestro experto apícola, que hay algo importante de mencionar y es que para este momento ya logramos contratar a los promotores apícolas. Recordemos que los promotores apícolas hacen parte de esa estrategia de formación campesino a campesino y es una de las apuestas del proyecto. Y es precisamente lograr dejar unas capacidades instaladas no solo en la parte técnica, sino más allá de la asistencia hacia la extensión rural agropecuaria. Aquí tenemos pues, una pequeña imagen en la parte superior izquierda de las fotografías de uno de los promotores con esta estrategia de comunicación y de invitación a las comunidades, que son precisamente las carteleras. Si bien tenemos una estrategia de comunicación y tenemos varios canales de comunicación para convocar a las personas, pues este es uno de los que utilizamos. Y pues también hacemos partícipe precisamente a estos promotores dentro de todas las actividades logísticas del proyecto. Para este mes de junio, pues tuvimos ya una participación del 81,9%. Para el mes de julio,
Se dicta el taller veredal, de nuevo, aquí seguimos con todo el tema del componente 2 productivo apícola, denominado origen y clasificación zoológica de las abejas. Tenemos una participación del 86,2%, y pues aquí también podemos ver en las imágenes, como ustedes se dan cuenta, que pues en todo momento procuramos y mantenemos esas condiciones sanitarias en torno a la pandemia, pues procurando hacer los talleres en lugares abiertos, obviamente pues espaciadas las personas con sus tapabocas. Inclusive en los talleres siempre llevamos una caja de tapabocas, alcohol e hidrogel para mantener pues estas medidas. Para el mes de agosto se realiza el taller veredal Buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas ganaderas en un contexto apícola. Este taller hace parte de la línea del Plan de Gestión Ambiental y Social, y pues tenía como principio pues, que las personas entiendan o comprendan que cualquier práctica, tanto en agricultura como en la parte pecuaria, en especial de la ganadería, pues puede tener unas afectaciones positivas o negativas en la apicultura. El punto central del taller fue que las personas estuviesen en capacidad de entender y comprender las etiquetas de los agroquímicos en tanto a las recomendaciones de uso y los riesgos y peligros asociados a las familias, al entorno natural y en especial a las abejas. Finalmente, el taller también tiene un módulo más participativo y activo de trabajo con la comunidad, relacionado a unos juegos de roles a través de unos mapas participativos, donde las comunidades podían enfrentar situaciones de conflictos socioambientales entre los vecinos o de personas que participan en el proyecto con apicultura y personas que no participan, frente al uso de agroquímicos u otras prácticas que pueden ser negativas para las abejas. En este punto, pues tenemos ya un porcentaje de asistencia del 77,7%, y pasados ya estas 5 capacitaciones que acabo de mostrar, nos damos cuenta pues que ha habido una reducción de participación de las comunidades. Es un tema que ahora en campo, cuando estemos nuevamente, pues hablaremos con cada una de las organizaciones y con las comunidades para revisar qué es lo que está sucediendo. Y pues sí es preocupante un poco lo que está sucediendo en la vereda, perdón, en el municipio de Chalamp, donde se presenta la menor cantidad de participaciones en comparación pues con las otras veredas y organizaciones. Otra línea de capacitación también con las organizaciones son precisamente esas capacitaciones organizacionales. Tuvimos el primer taller diagnóstico de emprendimiento rural, MER, que es una metodología que desarrolló la FAO, durante el mes de junio con nuestro profesional socioempresarial. Este MER, pues precisamente es como un diagnóstico que se hace, dura entre 2 y 3 horas con cada organización. Son 143 preguntas que se hacen y se diligencian a través de un Excel los puntajes que se van obteniendo de cada una de las preguntas en diferentes aspectos que compone todo el tema del emprendimiento rural. Como se ve aquí las fechas, empezamos el 21 de junio y los talleres como tal finalizan el 16 de junio. Para cada taller con cada organización se convocaron a 15 asociados, procurando que esté la mayor parte de la junta directiva, pero también que sean personas que no pertenecen a la junta directiva y que puedan ser o no ser participantes de este proyecto. Nos damos cuenta ya después de que se hace el MER, pues que tenemos organizaciones que en su mayoría pues tienen un porcentaje general pues bastante bajo, menor al 40%, y un par de organizaciones pues que tienen un porcentaje pues un poco más alto, como se puede ver aquí pues en esta tabla comparativa del diagnóstico que se hizo. Una vez se hizo el diagnóstico, el profesional hace pues un plan de trabajo general y también específico con cada organización, y para el mes de agosto se hace el taller organizacional de planeación estratégica. Precisamente aquí pues vuelve a suceder lo mismo, se convocan a 15 personas con lo que había hecho anteriormente, y las personas en cada una de las organizaciones y las juntas directivas pues empezaron haciendo unas dofas para evidenciar pues dónde están esas debilidades, fortalezas, amenazas que tiene cada organización frente a su parte misional y visional y su quehacer,
y aquí ya empiezan a trabajarse pues precisamente esos puntos que podían ser críticos para cada una de las organizaciones y en general para las organizaciones. También en agosto hay un tercer taller de capacitación de gestión financiera. Para este taller cambió un poco la estrategia, pues contábamos con el apoyo de la docente Joana Regino Vergara. Es una persona que está aquí en la Universidad de La Salle, en Bogotá, que ha trabajado con patrimonio y se ofreció a dictarnos este taller. Entonces, para este taller en particular, lo que, digamos, la estrategia fue precisamente agrupar a las personas, perdón, a las organizaciones en grupos de trabajo, convocando hasta máximo 30 personas por cada grupo de trabajo, grupo de taller, y pues tuvimos como tal cuatro encuentros. El primero, el 25 de agosto, en el municipio de Chalán, donde se convocaron a 18 participantes, 9 de Asojuventud, 9 de Asopicielo, y pues tuvimos pues una asistencia de 10 participantes. El segundo, el 26 de agosto, en Pativaca, en el Carmen de Bolívar, donde se convocaron a 15 participantes y pues hubo una asistencia de 14. El tercer encuentro, el día 27 de agosto, aquí pues se juntaron tres organizaciones, AgroRoma, la Asociación de Familias Campesinas de la Vereda Santa Rita y Aso Bonito, y pues como tal hubo una asistencia de 16 personas, como se puede ver aquí en la imagen, y este último taller que se hizo fue el 28 de agosto con las organizaciones Amor a mi Tierra, Asopromisgua y Asproacep, con un total de 20 asistentes de 24 convocados. Entonces aquí pueden ver un poco pues nuevamente cómo se mantuvieron los temas de medidas preventivas del COVID y procurando sobre todo pues lugares abiertos para lograr reunir a este número de personas. Como otro avance técnico que tenemos es precisamente todo el tema de la formación de los promotores apícolas. La última vez que nos reunimos en comité, pues estábamos discutiendo cómo contratar a los promotores. Y pues, como les decía hace un rato, esa es una de nuestras estrategias o apuestas en dejar capacidades instaladas en cada una de las veredas y en cada una de las organizaciones. Aquí pues están los 12 promotores pues que están vinculados al proyecto, a qué organización pertenecen y cuál es el número de personas que están atendiendo. Hay una línea de formación de promotores que si bien no quedó como una línea de acción dentro del proyecto y no tiene como tal una línea de recursos dentro del presupuesto, sin embargo, pues hemos hecho todo lo posible para obtener los recursos, sacar el espacio y el tiempo y también de nuestros profesionales organizando el trabajo, pues para hacer esa formación de estos 12 promotores apícolas. Entonces, el primer taller de formación fue el 24 de mayo del 2021. En ese momento no estaban contratados los promotores, ellos se contratan en el mes de junio, pero aquí ya habíamos empezado a formarlos. Entonces hubo una primera parte de una formación apícola, hubo también temas de formación en planificación predial, formato de registro de prácticas ambientales, formato de registro de agroquímicos, formato en uso de herramientas para el seguimiento a través de los dispositivos móviles o celulares, que es como un tipo de encuestas que nos permite trabajar con ellos. Hubo un segundo taller de formación el 30 de mayo, 8 días después. Trabajamos los mismos temas de la vez pasada, pero adicional, trabajamos también en esas herramientas participativas de trabajo con la comunidad. El tercer taller de formación sucedió el 10 de julio. Bueno, aquí decirles algo. Después de que hacemos la planificación hacemos el taller de formación el 30 de mayo, durante el mes de junio, cuando los promotores están contratados, ellos salen a hacer las visitas a cada uno de los predios, que es la visita de planificación predial, y precisamente a llenar esos formatos de registro de agroquímicos y ese formato de prácticas ambientales con cada uno de los participantes en los predios que están vinculados al proyecto. El tercer taller de formación sucede el 10 de julio. Son muy similares las temáticas, cambiando el tema de mapa presente a mapa futuro y nuevamente el registro de agroquímicos. Con ellos se trabajó también un tema de agroquímicos porque nos dimos cuenta que en esa visita que hicieron en junio las personas no reportaron el uso de agroquímicos de insecticidas porque creían las personas o los participantes que los íbamos a sacar del proyecto. Entonces tocó volver a hacer la misma actividad para el mes de julio y pues
con trabajo con los promotores, pues nos pusimos a revisar por cada tipo de cultivos tradicionales en el Carmen de Bolívar, o más bien en la región de los Montes de María, cuál es ese paquete tecnológico y cuáles son esos agroquímicos que se están utilizando en cada cultivo, pues para que ellos pudieran identificar y tener una conversación más tranquila y más abierta y transparente con cada uno de sus participantes y poder tener un mejor formato o una mejor recepción de la información. Para julio, pues también hacen esta visita de mapa futuro, que es donde precisamente se revalida con cada participante y en cada uno de los predios dónde se van a ubicar los árboles en el marco del plan de rehabilitación ecológica, dónde se van a instalar las cercas vivas o los aislamientos, y también pues cómo están conformados esos grupos de trabajo apícola, porque pues si bien se hizo en mayo, aquí ya estábamos en julio y pues las personas pueden cambiar de parecer. Entonces aquí estábamos registrando, revalidando esos compromisos que habían pasado primero en mayo de un nivel colectivo comunitario y aquí ya en julio a un tema pues más individual. El cuarto taller de formación sucede el 14 de agosto. Aquí ya es un taller donde igual hay una formación apícola, pero pues estuvo también muy enfocado todo en el tema de un inventario de especies melíferas y esos usos culturales que hay para las especies que pueden ser melíferas, en tanto a que ayudan al tema de rehabilitación ecológica, a que tienen unos usos tradicionales, ya sean medicinales, ya sean de forraje para ganadería, etcétera, etcétera, y pues finalmente pues esos usos directamente asociados a la apicultura. Entonces, durante el mes de agosto, los promotores eh, contaron con un libro precisamente pues para hacer esta visita con cada uno de sus participantes y en cada uno de los predios. Y el 10 de septiembre pues sucedió el quinto taller de formación apícola y es precisamente muy relacionado con el taller anterior de agosto y es en qué momento florecen las plantas de interés o esas especies de interés en cada uno de los predios. Entonces aquí estamos nuevamente pues llevando información y construyendo información de la mano de los promotores con los participantes en cada una de las veredas y eso nos va a dar información pues clave de la diversidad y los momentos de floración en cada una de las veredas para pensarnos a futuro estrategias. Volviendo aquí a recapitular el tema de las visitas, pues en junio, después de esa capacitación que les contaba que sucedió en mayo, pues tuvimos la visita por parte de los promotores, donde ellos hicieron la elaboración de mapa presente. Aquí nuevamente es donde revalidamos los lugares, perdón, sí, aquí es donde revalidamos precisamente esa información que se reunió en el mes de abril frente a las coberturas o el uso del suelo o la zonificación de uso del suelo en cada uno de los predios, pues determinando pues cuáles son los cultivos que hay, dónde se encuentra el bosque, dónde está la ganadería, dónde están los cuerpos de agua, dónde colindan con los vecinos y tuvimos el diligenciamiento del formato de prácticas ambientales, que pues, nos permite también tener un diagnóstico, una primera línea base de las prácticas ambientales positivas y negativas que suceden en cada uno de los predios, y un diligenciamiento del uso de agroquímicos, precisamente para cada espacio de uso, ya sea cultivos o de pastos, se registraba precisamente cuáles eran los agroquímicos que se utilizaron, en qué mes se utilizaron y por qué se utiliza el agroquímico. Para eso tuvimos 123 predios con planificación predial de mapa presente, 123 formatos de registro de prácticas ambientales y 123 formatos de registro de uso de agroquímicos. Para el mes de julio sucede pues nuevamente una visita muy similar, pero aquí ya tenemos la elaboración del mapa futuro. Precisamente en esta elaboración del mapa futuro es donde trabajamos esos lugares de siembra, como les decía hace un rato también, que en mayo se acordaron a nivel colectivo, aquí es una revalidación o una corrección o actualización de esos lugares de siembra a nivel de cada uno de los predios. También dónde se van a ubicar los posibles apiarios, si es el caso que coinciden en alguno de los predios. Y nuevamente se diligenció el uso de agroquímicos debido a lo que les comentaba anteriormente, que en julio pues hubo como cierta resistencia de las personas a declarar el uso de insecticidas y pues precisamente los insecticidas son el grupo de agroquímicos que mayor interés tienen por el riesgo que supone a las abejas. Entonces volvimos a hacer el mismo ejercicio con las personas. Nuevamente aquí tenemos 123 predios con planificación predial futuro, 123 formatos de registros de prácticas ambientales futuras, que es a lo que las personas se comprometen
a cambiar en sus predios. Si tenían una práctica negativa la volvían positiva y si eran unas prácticas positivas se mantenían. Y finalmente 123 formatos de registro de uso de agroquímicos. Para el mes de agosto, a través de la aplicación Cocolet en cada uno de los celulares móviles y entregándoles a cada promotor este libro de 100 plantas del Caribe colombiano, que es una etnobotánica del Caribe, cada promotor visitó los predios participantes y reunido con cada una de las personas vinculadas al predio y participantes del proyecto, hacían una pequeña encuesta de presencia o ausencia de las especies melíferas divididas en tres grupos: plantas, hierbas y bejucos, árboles y cultivos. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo aparece en el celular cada una de las preguntas y lo que el promotor registraba en el celular según lo que declaraban cada participante en cada predio es precisamente si hay una especie que se presenta o no se presenta y en qué nivel se presenta en cada predio. Todo esto que les he contado pues, nos ha permitido pues, como tener una sinergia y también un flujo de información a lo largo del proyecto. Este es un pequeño diagrama pues, para que entiendan un poco cómo se vincula toda la información, empezando desde abril, donde tenemos esa primera información geográfica del proyecto, que nos permite construir cartografías participativas, como preparar el material para los talleres, y nos con todo ese trabajo, ya a partir del taller, nos permite tener grupos de trabajo apícola y lugares de siembra. Esto mismo se utiliza luego para poder hacer todas las visitas de los promotores de mapa presente y mapas futuros que suceden dentro de junio y julio, y con eso tenemos una revalidación de los lugares de siembra y ubicación de los apiarios a nivel de predios y de los participantes. Adicional, en esas visitas de junio y julio tuvimos los formatos de agroquímicos, que es lo que nos da esa primera mirada general, casi que de vulnerabilidad de la actividad apícola frente a otras actividades agrícolas y pecuarias, que nos permite diseñar el taller de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas ganaderas en un contexto apícola que sucede en agosto. Y ya para el tema de agosto, pues tenemos todo el tema del formato de inventarios de especies melíferas que nos permite trabajar con los promotores el calendario de floración melífera por grupo de trabajo apícola y en cada uno de los predios, que más adelante nos va a permitir para octubre poder trabajar con cada una de las comunidades, pues unos calendarios florales a nivel de la vereda, pero también una revalorización cultural de las especies. Ahora, todo este trabajo cartográfico no solo sirve para trabajar con las comunidades y poder devolver la información que se recoge en campo y devolvérsela a las comunidades a través de talleres, pues para que tengan mayores herramientas de lectura de su entorno y mejores oportunidades de tomar decisiones, sino también nos funciona a nosotros como equipo técnico para poder hacer la planeación logística y también presupuestal de la entrega de todos los elementos del componente 1, pues que están relacionados a la siembra de árboles e instalación de cercas. Hay que recordar pues que tenemos 123 predios en 2 municipios, entonces la logística pues es un tanto grande y también pues toda la planeación logística y presupuestal para la entrega en el componente 2 de 1.128 colmenas completas distribuidas en 68 grupos de apiarios que se conformaron. Entonces, eso es un poco cómo ha ido circulando la información y cómo la hemos ido utilizando en el proyecto y pues qué sigue en el proyecto también. Ahora, frente al tema de los talleres participativos que sucedieron en mayo, pues aquí tenemos una muy buena imagen de cómo empieza a funcionar todo esto y cómo empieza a tener forma todo el trabajo que hemos hecho y es precisamente cuando empezamos a ver los mapas. Entonces, tenemos el primer taller participativo en mayo. Las personas ahí pudieron decidir dónde querían sembrar según las orientaciones que les orientaba o les explicaba nuestro experto forestal. Entonces aquí podemos ver en el mapa precisamente esos lugares que están marcados como violetas o morados, que son precisamente los lugares de siembra. Si se dan cuenta en esta imagen, pues es posible ver cómo la comunidad se puso de acuerdo para sembrar alrededor de un arroyo, eso es en la vereda Pativaca. Y pues, como en este primer componente, pues cada participante ahorita en septiembre va a sembrar 240 plantas, pero pues un buen porcentaje de estas plantas son melíferas. Y es muy importante el tema de nombrar las especies que son melíferas al momento de sembrar, porque cuando
hacemos un buffer o hacemos una circunferencia de 400 metros o de 1 kilómetro alrededor de cada uno de los apiarios que están representados con esta gota naranja que les estoy mostrando acá, pues nos damos cuenta que a la par que estamos sembrando los árboles, en estrategia de rehabilitación ecológica también estamos sembrando una estructura de pecoreo para las abejas. Y ese es el punto donde hace clic el componente 1 y el componente 2. Y finalmente, pues cada persona aquí, como se pueden dar cuenta ustedes en el mapa, pues muchas de esas siembras no solo coinciden con lugares que las personas decidieron sembrar alrededor del arroyo, sino también empiezan a conectar áreas de bosque dentro de sus predios. Entonces aquí también tenemos un tema de corredores entre las propias veredas. Para el segundo punto, y es precisamente el tema de la apicultura, aquí también visto en la misma vereda de Pativaca, pero pues a una escala menor, tenemos que se formaron 68 apiarios colectivos en los 9 núcleos veredales en total. Y aquí podemos ver un pequeño ejemplo de ese mínimo vital a los 400 metros de cada apiario, cómo empieza a traslaparse precisamente con cultivos que poseen usos de agroquímicos en azul fungicidas, en este violeta herbicidas, en rojo insecticidas. Entonces aquí también esa información cuando podemos llevársela a las personas con esos tipos de análisis, es cuando las personas empiezan a comprender que precisamente cualquier actividad que se haga en la vereda puede ser negativa o positiva para las abejas. Y finalmente, pues la apicultura es un tema de comunidad, entonces esto nos permite tener herramientas de trabajo con las personas y con cada una de las comunidades para mejorar las condiciones para la rehabilitación ecológica, ¿sí? Todo el cuidado del bosque, de los cuerpos de agua, y sobre todo cómo potencializamos la apicultura en cada una de las veredas. Listo. Así como pues hemos avanzado, también hay bastantes retos y dificultades que se presentan a la fecha, y uno de los primeros es que el equipo técnico proyectado desde la estructuración del proyecto se queda corto frente al volumen de actividades e información que genera y requiere la ejecución del proyecto. Ustedes se dan cuenta en todo lo que les acabo de hablar esos últimos media horita, pues generamos muchísima información con los promotores de cada uno de los participantes y de cada uno de los predios, pero pues también nos vemos un poco cortos muchas veces para poder sistematizarla, analizarla y devolverla de una forma práctica a las personas para que sea de utilidad en cada uno de los terrenos, veredas y por las comunidades. Esto lo dije anteriormente, pues la formación de los promotores no se costeó ni se planeó desde la estructuración del proyecto, lo que genera un trabajo adicional durante la ejecución del mismo, porque pues no estaba presupuestado en términos de un profesional o de actividades. Entonces, entre los profesionales que estamos contratados en el proyecto, pues hemos, digamos que, doblado actividades algunas veces para buscar metodologías para poder formar a los promotores, pero sin embargo ahí vamos pues con ese trabajo. Acá hay otra que es muy conocida y es precisamente los tiempos de los procesos administrativos y los procesos de adquisiciones son mayores a los proyectados, y esto sigue incidiendo en el atraso general del proyecto, así como la realización de actividades, como el tema del establecimiento del apiario en fechas no tan propicias. Aquí, solo como para dar un ejemplo, la firma del contrato para la provisión de 1.128 colmenas, que se firmó con una organización llamada Promiel en el departamento de Córdoba, pues lleva retrasada 2 semanas porque es difícil que una aseguradora firme una póliza para 2 municipios que se consideran están aún en tipo de conflicto armado con un orden público pues no tan benéfico. Entonces ya se logró la firma del contrato, pero pues sí hubo una demora de 2 semanas solo por la firma de una póliza para poder continuar con el proceso de contratación. Entonces son temas que se salen de las manos, que siguen siendo imprevistos en el proyecto y que siguen generando pues unos contratiempos o unos retrasos. Y aquí va otro, y es precisamente que en todos esos procesos de cotización o de sondeo de mercado, en los diferentes procesos de compra o adquisición de bienes, en el componente 1 y en el componente 2, ha sucedido que lo que nos cotizan los proveedores puede ser mayor o menor a lo establecido en el presupuesto inicialmente.
Como otros retos y dificultades, está precisamente relacionado a sus usos tradicionales del suelo, ya sean los cultivos y la ganadería, y las prácticas ambientales en cada una de las veredas, pues eso está suponiendo un riesgo medio alto o alto para las actividades apícolas propuestas por el proyecto, ¿sí? En ese sentido, existe una necesidad explícita que no está en el proyecto pues puntualmente y es necesitamos espacios de diálogo y construcción en cada una de las veredas para la resolución de conflictos socioambientales en el territorio. Lamentablemente no contamos en el proyecto con un profesional social o ambiental directamente para esa parte, sino solo un profesional socioorganizacional que está ocupado de la parte organizacional y pues aquí es donde empezamos nosotros a tener también como un poco de restricciones frente a las capacidades que tenemos como profesionales, porque directamente no es nuestro ámbito esta parte de resolución de conflictos. Sin embargo, pues le colocamos todo el ánimo para generar esos espacios. Sin embargo, sí es importante buscar articulaciones con otras entidades como universidades para empezar a tener esta formación de personas que sean muy buenas en la resolución de conflictos, de mediadores. Sumado al punto anterior, pues la apicultura es una actividad comunitaria, sin embargo, existen veredas donde los participantes del proyecto son minoría frente al total de la población de la vereda, lo que dificulta también llegar a unos acuerdos frente al uso de los recursos y las formas de aplicación de agroquímicos. Adicional a esto, en par veredas también se presentó que los mismos participantes estuvieron, digamos, no muy de acuerdo o en contra de conformar grupos de apiarios colectivos. ¿Y esto en qué incide? Que a mayor cantidad de apiarios distribuidos en una vereda, pues mayor va a ser la competencia y posiblemente es mayor el riesgo de enjambración. Entonces, no solo nos encontramos con unas situaciones difíciles de trabajo con la comunidad, con las personas que no participan en el proyecto, con esto que hablaba de los agroquímicos o de cómo otras actividades afectan la apicultura, sino entre las mismas personas que participan en el proyecto y una misma organización, pues también se presentan diferencias que nos toca a nosotros, pues digamos, asumir y pues lograr llegar a unos acuerdos o unas mediaciones de la mejor forma. Y finalmente hay otras entidades como Cardic que están ejecutando proyectos con paquetes tecnológicos en algunas veredas del proyecto donde está incentivando el uso de agroquímicos o inclusive la tala o la limpia de ciertas áreas de monte para meter ganado, pues que puede estar aumentando esa vulnerabilidad hacia las abejas.